Nuestro hermano Rodolfo Casas es director del programa de radio Con la Biblia Abierta en el Perú. Aún con esta agenda llena, nuestro hermano Casas sirve como conferencista en diferentes actividades de las iglesias de Cristo en Perú. Me acuerdo muy bien de él en los encuentros iberoamericanos en 2006, luego en 2017, hace ya 4 años. Por estas fechas de octubre se cumplirán 4 años que nos saludamos personalmente y escuché la palabra de Dios a través de él. Nuestro hermano es un magnífico expositor de la palabra, mucha experiencia en establecer congregaciones, y tenemos la bendición de escucharle en esta mañana. Nuestro hermano Casas está casado con nuestra hermana Beni, quien también es graduada del Instituto Baxter de Honduras, donde estudiaron ambos al mismo tiempo. Nuestros hermanos Robertson tenía muy buenos recuerdos de ellos, ya que nuestro hermano Robertson ya falleció, pero platicaba mucho de la moral, del entusiasmo de nuestros hermanos Casas mientras estaban en la escuela. Nuestros hermanos tienen 2 hijos varones de 20 y 18 años respectivamente. Él es nuestro hermano Rodolfo Casas. Por favor, tiene su tiempo, predíquenos la palabra y que el Señor le bendiga. Hermano Rodolfo. Muchas gracias, hermano Saturnino. Ha sido muy generoso en la presentación. Que Dios le bendiga, sencillamente haciendo lo que en el tiempo nos ha dado para servir al Señor. Y es un placer saludar a todos nuestros hermanos allí en la iglesia en Estados Unidos, en Austin, Texas. Y estamos al mismo tiempo predicando aquí en la Iglesia de Cristo en Santo Domingo, en simultáneo por el Facebook. Para nosotros es una bendición saber que podemos compartir la palabra, y este estudio que se me ha encomendado tiene mucho por qué dar, bastante tiempo por qué hablar, pero en el tiempo limitado pretendo, con el favor de Dios, compartir este mensaje. Y me voy a centrar más que en estar prevenidos para la llegada de Cristo. Voy a centrarme en lo que estaban en la previsión allí de las 10 vírgenes, ¿no? De las 5 vírgenes que vamos a ver. La previsión, para mí va a ser importante eso, cómo estar previsto. El cristiano es previsto. Fíjate que usted, la pandemia nos ha dicho que no hemos estado prevenidos, atentos a esta pandemia. Y a pesar que había experiencia de 100 años, que hubo pandemias donde murieron muchísima gente en todo el mundo, sin embargo, se olvidaron de las consecuencias y otra vez nos agarró esta pandemia, como dicen aquí, fríos, ¿no? Nos agarró sin ninguna previsión. Todos fue una sorpresa para todo el mundo. De eso quizás vamos a tratar hoy día, justamente lo que se refiere en las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Esta parábola escatológica, esta parábola que es la primera de 3 parábolas, pero vamos a tocar esta especialmente del versículo 1 al 13, exactamente, que habla sobre las 10 vírgenes. Y Jesús empieza justamente a hablar a la gente, a decirle a las personas que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante o se parece. Está haciendo una símil acá, está comparando a 10 vírgenes. Obviamente, llámese vírgenes aquellas que no están casadas, por supuesto, solteras. Virgen en el sentido tanto así como María era virgen, igual. Estas 10 vírgenes, era común que en ese entonces se llamaba virgen a las jóvenes, por supuesto, de que no eran casadas. Ahora, dice la Biblia, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Una boda en esos tiempos era algo muy común y no es todos los días como en toda sociedad. Y entonces un pueblo pequeño es una celebración casi de todo el pueblo. Es una novedad, es una festividad.
Y se preparan de tal manera en que quiere cada quien hacer lo mejor. Por ejemplo, aquí en Lima, Perú, no sé, también en otros lugares, la novia y el novio se preparan para esas ceremonias de día especial, ¿no? Contratan buenos atuendos o forman, se organizan de tal manera que hay damas, pajes y todo lo que puede realzar ese matrimonio. Bueno, aquí también era casi similar, en distintas culturas, distintos tiempos, pero algo similar. Estas vírgenes habían sido, en una manera, vamos a decir, contratadas o invitadas a que ayuden, a que sean ese parte del cortejo de este matrimonio, de esta boda, especialmente del novio, el que se iba a casar. Entonces, hermanos, aquí tenemos esta primera imagen de lo que era en ese entonces una boda. La boda judía demoraba pues una semana muchas veces, ¿no? Y también esta boda generalmente lo hacían en las noches, como aquí también. Y entonces vamos a ver más adelante que van a necesitar luz, por supuesto. Y en ese sentido nosotros vamos a ir viendo que Jesús está diciendo el reino de Dios semejante a 10 vírgenes. En muchos pasajes de la Biblia, obviamente Jesús, especialmente Mateo 13, habla que es semejante a un tesoro escondido, es semejante cuando echas la red hacia el mar, etcétera. Siempre es la palabra semejante. El reino de Dios semejante. ¿A qué reino se refiere? La iglesia. Aquí las 10 vírgenes entonces están comparándose como la iglesia. El reino es semejante a las 10 vírgenes. A las 10 vírgenes, la iglesia. Y entonces, para entender este primer punto, tomaron sus lámparas, las 10, y salieron a recibir al esposo. Obviamente que cada virgen tenía que tener su lámpara. Ahora, las lámparas en ese entonces, algunos dicen que eran unas lámparas pequeñitas, tipo Aladino, ¿no? ¿Se imaginan ustedes unas lámparas? Pero eso no está aquí claro. Lo que más quiere decir eran antorchas que tenían un bastón y arriba probablemente llevaban un platito ahí con un poco de aceite de oliva, ¿no? Ese entonces que era el combustible, y un mechero, imagínense así, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos quiere decir del griego desprende esta palabra lámparas, aquí, en este contexto. No una lamparita pequeña, ¿no? Que en otra ocasión decía había lámparas, pero para lugares cerrados. Bien, estas vírgenes van a salir a recibir al esposo. Vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. No es que al hablar de la iglesia no decimos que el 50% de la iglesia es insensato acá, ni el 50% es prudente. No exactamente, está hablando de un número indeterminado, un porcentaje indeterminado, por supuesto. Que siempre en una iglesia prácticamente va a decir que hay insensatos y hay prudentes. Va a haber siempre lo ha habido. Aquí habrá en Santo Domingo, yo no sé si allá, pero estoy hablando, ¿será esto? Pero tendríamos que entender qué significa prudente y qué significa insensato. Tenemos que entender esas palabras en este contexto y entender las palabras, ¿no? Insensato, ¿no? Insensato es aquel que busca el camino que más le parece, las formas que más le complazca, hace exclusivamente todo lo que tiene ganas de hacer nada más, todo lo que le gusta hacer nada más. Entonces, no planifica, no lee, no se prepara, no piensa en las consecuencias de sus acciones. Lo importante del insensato es satisfacer sus deseos inmediatamente, no le importan las consecuencias para nada. Entonces, hermanos, aquel insensato tiene el problema de que puede caer en muchas situaciones difíciles. El insensato pareciera que tuviera una situación mental, es una condición a veces mental, es como que nos hemos acostumbrado a ser negligentes. Nos hemos acostumbrado a una forma habitual en que absorbemos todo lo que está a nuestro alrededor. Si nuestras casas son desordenados, yo también voy a ser desordenado. Y esos hábitos se pegan tremendamente, que lo traemos a través de hasta el matrimonio y en la vida cotidiana y en la iglesia. Y si somos negligentes, peor, una actitud mental. Porque a veces les gusta a la gente despilfarrar su tiempo, su dinero,
les gusta ser improvisados, ser holgazanes, no prevén para sus necesidades, piensan en el momento nada más, ¿no? Hay que comprarnos la televisión de otro modelo porque el vecino se compró también. Ya no importa si no tengamos que comer, ¿no? Algo así. Además, Señor dice que va a proveer. Y piensa que Dios es un mago y deja que Dios dice soluciones todo así, ¿no? Como magia. Este es el insensato, hermanos. Dios no es mago. Dios piensa que ahí va a ser Dios del milagro, porque Dios es milagroso. Dice, lee mucho el pasaje de Dios que provee y se cree que está así. Hermanos, el insensato, hermanos, algunos que se creen inclusive, el insensato se cree inteligente en este mundo. No les gustó, sintieron placer al escuchar el mensaje, pero luego no ponen en práctica nada. Y pasan los años y su vida queda así estancada. Eso es el insensato, en pocas palabras. Pero ¿qué es el prudente? Tenemos que definir el prudente. Las versiones lo dicen algunos del sabio, ¿no? El prevedor, el que está atento a lo que viene más adelante, al futuro, el que prevé. Ese es el prudente. Por ejemplo, si usted va a manejar una moto, el prudente va a decir hay que poner unos cascos, por lo menos, ¿no? El prudente no va a ir a caminar por el filo de un abismo. El prudente no va a ir, pues, en el Polo Norte, no va a ir sin camisa, todo porque es fuerte. Entonces, la prudencia no, es algo que nos hace prever, actuar con sabiduría, actuar como debe actuar según lo que yo sé y lo que estoy viendo. Hermanos, el prudente no va a estar andando por calles desconocidas. Entonces, hermanos, estamos diciendo acá que nosotros tenemos que entender esta imagen del esposo y de la iglesia, que es las 10 vírgenes. El esposo, entonces, ha sido esa figura de esposo, vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios con el pueblo de Israel como esposo, y en el Nuevo Testamento a Jesucristo como el esposo y su iglesia como la esposa. Esa figura lo utiliza para ver la relación que hay, tan íntima y estrecha. Hermanos, aquí la fiesta de las bodas, entonces, se celebraban siempre, generalmente, en la casa de los esposos y en la noche. En el versículo 6 de Mateo 25, dice la Biblia que el esposo llegó a medianoche, nada menos. ¡Qué tarde! ¡Qué tarde! Medianoche. Entonces, de ahí viene la explicación por qué se van a dormir. Pero a medianoche llega el esposo, dice el versículo 6. Y entonces, hermanos, por eso es que las vírgenes tuvieron que tener sus lámparas, era en la noche. Ahora, estas lámparas, como le dije, eran antorchas, por supuesto, y estas antorchas no alumbraban tanto, porque estaban 10. Y habían 10 que estaban ahí alumbrando, pero vamos a ver lo que va a pasar más adelante. Las antorchas estaban enlazadas, obviamente, como lo digo, bajo un bastón, ¿no? Y encima un pequeño platito, de repente, un mechero, y ahí se prendía la luz. Entonces, hermanos, versículo que podemos, las prudentes, las insensatas que estaban allí, estaban juntos. Versículo 3, hablamos que insensatas. Las insensatas vírgenes estaban allí. Y el problema es que la iglesia, la insensatez, es como que un adormecedor, es como un diazepam. La insensatez es como vivir de una forma religiosa de cumplir ciertos actos legales y punto, ¿no? Voy temprano a la reunión, voy a asistir a la reunión, pero salgo y de lo que aprendo, muy poco, casi nada aplico en mi vida. Hermano, la insensatez está en la iglesia tomando fuerza, muchas fuerzas, y oramos para que esa insensatez salga. Y nosotros, los predicadores y los hermanos mayores, adultos y todos los que están sirviendo, tienen esa responsabilidad de enseñar a la iglesia a salir de la insensatez. Porque estas personas de aquí, de estas vírgenes, no tomaron las prevenciones. Porque ellos vieron que tardaba el esposo. Y ahí viene el punto.
Ellos vieron que tardaba el esposo. Es increíble. A veces, no sé si le ha pasado a ustedes, cuando dicen, ya te toca, va usted una línea, una fila para ser atendido en una entidad pública y no la atienden, se va a una oficina y no la atienden 1 hora, 2 horas, 3 horas y no la atienden. ¿Qué le sucede a usted? Ah, mejor me voy, o mejor grito, o mejor me enojo. ¿Cuál sería la reacción? Más o menos, ¿no? Pero ya de repente, ya resulta que usted se fue y a los 5 minutos vino el que lo iba a atender. Usted no sabe. Pero usted tiene que estar previsto ¿con qué? Con su actitud, con su serenidad, con su paciencia, con su fortaleza de enfrentar los momentos que pasamos en esta vida, quizás de dificultades, de injusticias, pero lo pasamos todos, cristianos y no cristianos. Pero hay que prever para todo momento y estar siempre atento, alerta, para actuar y vivir como cristianos. Hermanos, tenían sus lámparas de estas 5 de las vírgenes, pero no tenían consigo aceite extra. Hermanos, esto nos hace recordar a este siervo malvado que habla el versículo 24, versículo 48 al 50, decía, mi Señor tarda en venir. Pero dice la Biblia que vendrá el Señor en la hora que no esperaba y el día que no esperaba. ¿Qué dice? 24 de Mateo, versículos 48 a 50. Mi Señor tarda en venir. ¿No estamos así a veces? Tardanza porque Cristo no está viniendo y por eso nos adormecemos y comenzamos a vivir. ¿Cuándo vendrá Cristo? Estoy seguro que si alguien viniera a su casa y le vamos a embargar su casa mañana, ¿usted qué haría? Un ladrón dice voy a venir a robar su casa mañana, ¿usted qué haría? Dejaría todo, pero todo, absolutamente todo lo que tendría que hacer quizás de que sería para prever, para estar alerta, para estar atento. Pero como usted piensa que Jesucristo va a venir a 1.000.000 de años, tal vez en su mente está así, entonces usted va a hacer todavía lo que usted quiere, cuando más adelante, cuando tenga tiempo, cuando ingrese a la universidad, cuando termine la universidad, cuando me case, cuando termine este curso, cuando tenga dinero, cuando tenga un buen trabajo, etcétera y etcétera. Y no se encuentra preparado para algo más grandioso, vital para su vida. Pero estas mujeres tenían lámpara. Estas 5 vírgenes tenían su lámpara, pero no se prepararon para un regreso. Ellos vieron que el esposo llegaba muy tarde, no se demoraba mucho. Las insensatas vieron eso, pero ni siquiera se preocuparon más. Solo, bueno, está demorando mucho, seguramente, y nada más. Mientras que las prudentes o las sabias, como dice la versión internacional, no únicamente tuvieron aceite para mantener su lámpara encendida, sino trajeron aceite extra. Bebedoras, sabias. Estas vírgenes vieron, ellos ya entendían y sabían que muchas veces el esposo demoraba porque seguramente habían visto ya varias bodas y sabían que la sociedad muchas veces el esposo se demoraba, no sabía a qué hora iba a llegar. El esposo siempre mantenía en secreto su llegada. Siempre era la costumbre judía. Y ellas sabían. Quizás las otras 5 también. Pero no les importó preverse. No les importó el problema. Ellos pensaron en el momento. Ellos pensaron en su gratificación. Quiere decir que es solamente, él va a venir rápido, pensaron que va a venir rápido, es suficiente, ¿para qué cargar más pesado, más problemas, tengo que ir a buscar más? No, suficiente. Mientras que la demás, con sabiduría, sabiendo la situación que había, la posible tardanza del esposo, preveyeron. Una iglesia que prevé es una iglesia que se prepara. No es una iglesia que está viviendo del pasado. No es una iglesia que vive de logros pasados. No es una iglesia que prevé para el futuro. Es una iglesia que comienza a entrenarse, a prepararse con la palabra de Dios, que aprende, que pone en práctica y desarrolla sus ministerios y dones.
para que cuando el Señor venga un día, le pueda rendir cuentas. Y no estés pensando, más adelante, más adelante, más adelante. A veces algunos creen que quieren que el Señor venga ya para darse cuenta que sí era cierto. Era en ese momento. Hermanos, el tener suficiente aceite para mantener las lámparas encendidas significa las buenas obras que usted realiza en obediencia a los mandatos de Cristo. Sí, hermano. Cuando usted tiene suficiente aceite para mantener esas lámparas encendidas, eso es sus obras, porque dice en Mateo 5, versículos 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelera y alumbra a todos los que están en una casa. Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Entonces, así, usted es la luz del mundo. Usted es luz. No, Dios, Jesucristo es luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Usted es luz. Porque si Cristo está en usted, usted alumbra por Jesucristo. Y si Jesucristo está en usted, la palabra está en usted. Es inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces usted tiene que obedecer. Y al obedecerlo hace lo que él dice, está viendo sus obras buenas. Tiene que alumbrar en medio de tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Dice el versículo 14. Y el versículo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Está el aceite, está la luz. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra está allí. Entonces, si tú no tienes la palabra, ¿qué vas a obrar? Si tú no tienes la palabra, ¿qué vas a hacer? Cosas buenas, a tientas. Primero tienes que tener la palabra en tu corazón, en tu mente. Y luego ponerlo en práctica, en obediencia. Eso es fe. Y así vas a alumbrar. La gente va a ver que eres una persona amable, atento, decente, honrado, servicial, sacrificial, que ama a su esposa, a sus hijos, tiene una buena familia, que es respetuoso, que es trabajador, que va más allá de lo que le piden, que sirve al Señor, que adora al Señor, que no tiene vergüenza de ser cristiano. Te va a estar mirando. Te va a estar mirando. Muchas veces yo he visto a jóvenes, ahorita aquí en la iglesia, hablando aquí en Santo Domingo, no sé si ustedes allá, he visto unas buenas cosas que hacen o practican, y yo he aprendido, y yo, aunque no les he dicho que he aprendido de ellos, pero yo aprendo por lo que hacen. Hay cosas que uno aprende, por ejemplo, los hijos aprenden de los padres, y aprenden luego de los demás, pero aprenden de los padres en primer lugar, en primera instancia. Reflejar al mundo. Y entonces sus hechos van a alumbrar. No puede haber no puede cristiano que se no puede haber un cristiano que se extraterrestre, no se va, te vas a poner los ojos, no se va a tus hechos, hermano, aunque sea un hecho, rapidísimo. Se durmieron tanto las insensatas como las prudentes. Y Jesús no les reclamó por qué se durmieron. El punto no era si se durmieron o no se durmieron. Quizás no todos somos perfectos, como hablando en el sentido que nunca vamos a fallar como seres humanos. Quizás vamos a tener muchas luchas y dificultades. En este caso, Jesucristo no está
recriminando por qué se durmieron. No los condenó por dormir. Entonces, en otros pasajes, obviamente, el sueño, el dormir, es reprendido, ¿no? Y acá no. Entonces, a la medianoche, dice el versículo 6, se oyó un clamor. O sea, de repente había alguien allí un pregonero, de repente que gritaba, ya viene, seguro. Y las vírgenes se levantaron, ¿no? Las chicas se levantaron a recibir al esposo. Y finalmente ellos oyeron que el esposo se aproximaba y salieron a recibirlo, dice la Biblia. Vayamos al versículo 7. Y las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando dice arreglar sus lámparas, o sea, pusieron en orden, quizás la lámpara ya, en la mecha ya se había acabado una gran parte, lo limpiaron, le pusieron un poquito más de aceite, algunos prepararon seguramente que esa lámpara esté al 100%, ¿no? Y entonces, hermanos, pero viene la parte de acá de las vírgenes insensatas. Entonces, las vírgenes insensatas obviamente ya seguramente les apagaban y terminaba, como dice, se les apagaban. Y ellas dieron cuenta que no preveyeron porque el esposo se había tardado. Ellos no preveyeron. Ellos no siquiera se habían preparado. ¿Por qué? Si ellas también sabían de que en esa sociedad el esposo podría demorarse. Pero fíjense ustedes la insensatez de no prever para esa ocasión. Y allí tuvieron que resolver el problema. Le piden a sus compañeras que le den un poco de aceite, un poco de combustible. Las vírgenes prudentes obviamente se negaron a ese pedido. No es que las vírgenes prudentes estaban hablando de que de repente han sido malas, sino que las vírgenes prudentes enfrentaron el hecho real. Que si ellos le daban parte de su provisión que tenían, obviamente se quedaban toda la vida, al final se iban a quedar rápidamente sin luz, sin lámparas. Y entonces ellos no le dieron. Entonces, ¿qué pasó? Si no llegaban sin luz, ¿qué iba a haber? Iba a arruinar el cortejo. Iban a arruinar el cortejo. Así es que le dan un consejo. Vayan y compren. Tengan su propio aceite. Vayan donde venden. En una ciudad pequeña, obviamente, es ahora en la medianoche donde comprar, pero como era tan pequeña, de repente iban a tocar por ahí la puerta, ¿no? De alguien que lo venda. A la medianoche, imagínense. Entonces, tenían que conseguir el aceite, por supuesto. Hermanos, este detalle en cuanto que las vírgenes insensatas tenían que conseguir su propio aceite, nos ilustra el hecho de que las buenas obras no son transferibles. Usted no puede decir, yo, bueno, pues, si viene Cristo, ya mi mamá, mi papá me va a salvar. Nadie va a salvar a nadie. Cada uno dará a Dios cuenta, dice Romanos 14:12. Cada uno. Nadie puede salvar a otros. La mamá no va a salvar al hijo, ni el hijo a la mamá o al papá, ni el esposo a la esposa. Cada uno es responsable de su vida. Cada uno aquí oramos y anhelo y ruego que podamos ir con Cristo, estar con Cristo para siempre, ser de las prudentes. Pero hermanos, no podemos nosotros decir, bueno, mi esposa es cristiana, bueno, ella ora por mí y creemos que eso va a ser todo suficiente para estar un día con Cristo cuando Él venga. No puede ser esto. Cuando Cristo regrese, hermano, cada persona será responsable por lo que ha hecho. Así lo dice Pablo también en 2 Corintios 5:10, ¿no? Cada uno va a dar cuenta, sea bueno o sea malo, mientras estaba aquí en la tierra una persona, porque vamos a ser juzgados por él. Así que usted va a dar cuenta personalmente de lo que usted ha hecho. Versículo 10, en lugar de encontrarse entonces con esa lámpara flameante, las 5 se fueron a comprar su aceite. Mientras se ausentaron, ¿quién vino? El esposo, nada menos. Las 5 vírgenes prudentes se encontraron con el esposo, con su lámpara recortada y encendida, y juntas entraron con él en las bodas
después de entrar al salón de la boda, se cerró la puerta. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Sabe qué significa cerrar la puerta? Es pérdida de oportunidades. Usted, amigo, que no es cristiano, que quizás está escuchando, pero está visitando la iglesia, qué bueno, le felicito y le animo. Pero la oportunidad es una vez. Recuerdo que a Bill Gates en una entrevista, el entrevistador le dice, Bill Gates, ¿cuál es el éxito de tu imperio? Tremendo éxito. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Y en eso el Bill Gates saca un billete de $100, toma, te regalo $100. El presentador dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo me vas a regalar $100? Por favor. ¿Qué significa eso? Bill Gates guarda su billete de $100 y le dice, toma, te doy $1000. No, pero Bill Gates, ¿qué estás haciendo? Qué vergüenza, ¿qué piensa que estoy pidiendo? Yo te he hecho una pregunta, ¿cuál es el punto para tu éxito? Y él dijo, sencillamente, es que yo he aprovechado todas las oportunidades y tú no has aprovechado esta oportunidad, punto. Ese es el éxito. Yo aprovecho todas las oportunidades en que yo puedo hacer algo y se acabó. Y esa oportunidad, hermanos, que Dios nos da, amigo, que Dios te da a ti, es la oportunidad que tú tienes que aprovechar. Quizás mañana no lo tengas. Quizás esa oportunidad no esté. Pero mientras tengas la oportunidad, aprovéchalo, ya que hay una oportunidad tan grande que Cristo te presenta. Y es la salvación, la vida eterna que te ofrece como un regalo hoy, no mañana. Porque va a haber un día en que se va a cerrar la puerta. Y cuando quieras, otra vez, esa oportunidad que se fue, no lo vas a encontrar. Se cerró la puerta. Hermano, esa oportunidad no lo puede dejar pasar, hermano. Por eso el versículo 11, cuando las vírgenes insensatas regresaron y vieron que quedaron afuera, suplicaron al esposo para que lo dejaran entrar. Y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. ¿Se imagina ustedes la vergüenza, la desilusión? Ábrenos. Nadie, estaba prohibido abrir la puerta después que cerrara el esposo. La puerta de una boda, porque no interrumpe. Y además el bullicio que había, seguro, ¿quién los iba a abrir? Estoy hablando de la boda de los judíos que ejecutaban. Entonces, hermanos, insensatos, prudentes. Insensatos, prudentes. ¿Dónde vemos esta figura? En Mateo 7, 24 y 26. ¿Recuerdan? Las prudentes, ¿dónde construyeron su casa? En una roca. Y que vino las tempestades, vino cualquier cosa para destruir algo. Y no cayó porque estaba firme en una roca. Prudente, previsorios, listos. No importa, entonces el problema no es ahorita, pero tengo que estar preparado. Y el que construyó su casa sobre arena, vino cualquier problema, vino cualquier circunstancia difícil y cayó y fue grande su ruina. Vea usted lo que es ser insensato y vea lo que es prudente. En este pasaje de Mateo 25, vea usted lo que es prudente. Entra, cuando venga el Señor vas a entrar con Él al reino, vas a deleitarte de estar con Él, porque tuviste preparado. O estás siguiendo la vida cristiana como una inercia, con inercia, como que el viento le empuja, algo así, que es cristiano, que asiste a la reunión de la iglesia y ya como una cuestión de un evento social nada más, como una cuestión que te complace a ti nada más, pero no ve la obediencia, el sacrificio por Cristo. Y estas palabras que dicen Señor, Señor, ¿a qué nos hace recordar? Lo que dice Mateo 7:21. Señor, Señor. Y Jesús le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Así que quizás estamos los 10, quizás los 10 que representa la iglesia, quizás allí hay muchos, no sé, pero estamos diciendo Señor, pero estamos cantando y todavía usamos la palabra Señor. Y decimos que el Señor te bendiga. Y yo digo, ¿realmente es tu Señor? ¿Realmente es tu Señor? Puedes mirar allí a tu corazón, en tu mente, de realmente tu Señor, tu amo, a quien tú tienes que responder, a quien tienes que pedir permiso, a quien tienes que sujetarte, a quien tienes que estar siempre atento y alerta cuando Él venga, cuando regrese. ¿Es tu Señor? Hace la voluntad de Él, hace lo que Él quiere o lo que tú quieres. De repente tú eres el Señor en tu vida y no Él. Date cuenta, a ver cuántas en esta semana, qué cosas has obedecido de lo que el Señor te ha mandado a ti personalmente. ¿Qué cosas has obedecido? O sea, cuando estudias la Biblia, obviamente está su mandato. Algo, bueno, dirá, ha orado, dirá, usted ha leído la Biblia, ¿qué más? ¿Ha compartido el Evangelio? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay una lista grande o apenas? Lo que Él quiere, quizás no esté en nosotros. Y como cristianos, ese querer de Él tiene que estar en nosotros, es su voluntad. Entonces las vírgenes, hermanos, estaban allí y se gozaron en la celebración, por supuesto, las 5 vírgenes. El esposo niega la entrada diciendo a las 5 insensatas en el versículo 12. Y es algo tan doloroso para todos. De cierto os digo que no os conozco. Que no os conozco. Qué feo es decir a alguien que no te conoce. Es como aquel hijo que tuvo un padre muy humilde, un granjero, labraba la tierra, sembraba patatas, papas aquí. Y entonces trabajaba y enviaba todo el dinero para que su hijo estudie en la capital. Llegó a ser un militar, un oficial, muy alto rango. Y cuando llegó el tiempo de su graduación, dijeron que todos los padres deberían estar allí. El padre vino con su mejor ropita a la graduación y se imaginan un salón enorme, imponente, de gente muy bien vestida, de gente de mucho dinero. Y él llegó con su ropita toda jata, simple, con sus ojotas acá que lo llaman, sandalias. Entonces, el hijo estaba allí y vio a su padre y se dio vuelta y sus compañeros, ¿y dónde está tu padre? Entonces, no ha venido, no está. Y el padre se dio cuenta que su hijo lo evadía y se entendió por qué y se fue triste. ¿Se dan cuenta ustedes qué doloroso debe ser que alguien nos niegue, alguien que tenemos una relación especial? En este caso, esta historia, padre e hijo, imagínense con Dios, que Dios te diga, yo no te conozco, no te partiría el corazón a ti. ¿Crees que estás preparado para eso? ¿Crees que eso es fácil? No esperes que llegue ese momento. No dejes que llegue ese momento. Prepárate. Yo no quiero que me digas, no te conozco. Yo estoy ahí en este camino, en este diario batallar. Yo no quiero que un día me diga, no te conozco. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que Dios conoce a su pueblo que ha escogido. Jeremías 1:5 dice eso, llamó, de otro versículo. En el Nuevo Testamento también dice en 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Así de 2 Timoteo 2:19. Mi pregunta ¿es usted de Él?
¿Es usted de Él? Usted conoce a Él y Él lo conoce a usted. Si es de Él, entonces actúe como si fuera de Él. Siga sus pisadas. Siga con Él. No espere que cuando llegue el momento del juicio, cuando Él venga y diga, no te conozco. Hermanos, hubo también unas personas que dijeron, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicieron milagros, hicimos milagros. Y Jesús le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que tu religiosidad no te garantiza ser aceptado por el Señor. Y cuando Él venga, te va a decir, no te conocí. Prevé, evalúa tu fe, examina tu fe, tu amor a Dios, tu fidelidad. Examina cada día si estás con Él, si estás en Él. No creas que porque estás viniendo a una reunión ya estás bien. Mira tu conducta. Mira tu vida. ¿Estás alumbrando? Mira tu conducta. ¿Estás alumbrando o estás poniendo más tinieblas a una vida en penumbra? ¿O estás desconocido? Hermanos, podemos imaginarnos el sufrimiento de estas vírgenes insensatas, cuando seguro se alejaron de la puerta dándose cuenta que su preparación había sido en vano. Ellos se habían preparado bien. Ellos estaban con candeleros. Ellos estaban listos para recibir. Las 10 habían sido invitados a la boda. Las 10 estaban allí, todos esperando al esposo. Todos se habían arreglado. Pero hubo un grupo que era insensato. Y yo no quiero ser de ese grupo. Y me imagino que usted tampoco quiere ser de ese grupo. Yo quiero cultivar la prudencia como usted y yo. Vivamos con sabiduría. Vivamos con prevención. Vivamos amando a Dios y al prójimo. Recuerda que la diferencia entre estas vírgenes fue que no estuvieron preparadas unas y que otras sí. Las unas tenían lámparas llenas, porque sabían que en cualquier momento llegaba el esposo, mientras que las otras no. Hermanos, segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, porque aún quiere que a veces algunos se arrepientan quizás. Él viene, es cierto, pero tú lo estás esperando de verdad. ¿Esperas que Él ya venga? ¿Crees que es un juego, un sueño, un mito? ¿Que es algo que hay que postergarlo? ¿Crees que es algo no importante la segunda venida de Cristo? Es algo trascendental, hermanos. Hermanos, velad pues porque no sabéis la hora, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice el versículo 13. Hermanos, hay que estar preparados para el día de su regreso. Ser sabios, estar constantemente preparados. Como cuando va a venir un terremoto, te dice va a venir un terremoto, pero tú no sabes cuándo. Él vendrá como ladrón en la noche. Solo hay que estar preparados, hermanos. En cualquier momento viene. No debemos postergar las cosas que tienen que ver con su regreso. ¿Quién querrá ser hallado desprevenido? ¿Quién? ¿Se quiere ser encontrado desprevenido como las vírgenes insensatas cuando Él llegue? Que le diga, no te conozco. Es el tiempo entonces de vivir una vida de sensatez, de prudencia, preparados constantemente, anunciando el Evangelio de Cristo, viviendo una vida que alumbre a los demás, sea donde estés y sea con quien estés. Jesucristo va a venir a llevar a su iglesia, y allí en tu iglesia debe estar tu nombre, debe estar tú. No lo pierdas. Si tú, hermano, has dejado este camino, estás actuando como una virgen insensata, ahora es el tiempo de arrepentirte y volver a la sensatez, a la prudencia, a la prevención,
a la vida con sabiduría, a vivir una vida cristiana que alumbre, donde Cristo se manifieste y se ve en tu vida, que cada hecho que tú hagas glorifique a Dios, porque para eso hacemos buenas obras, que alumbremos este mundo de tinieblas, que seamos sal en esta tierra insípida, pero que seamos, Padre, una iglesia, que seamos una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, preparada, lista, y lista, está tiene constantemente listas, siempre listos, como decían los Boy Scouts. Hermanos, parece ser que nuestro hermano Casas ya terminó el sermón y como está con su congregación ya salió. Pero de antemano agradecemos a nuestro hermano Rodolfo por esta excelente meditación de la palabra y de lo que logramos escuchar. Ha sido magnífica la exposición y decía un escritor, dice, no hablemos de fracasos, sino de lo que podemos sacar de estas experiencias. Y hermanos, nos quedamos con lo mejor, que fue escuchar el mensaje de nuestro Dios y una interpretación del capítulo 25, 1 al 13 de Mateo, una excelente exposición de este pasaje que contara nuestro Señor Jesucristo. Nos ubica en dos situaciones para que analicemos. ¿Dónde estamos? ¿Qué terreno estamos pisando? ¿En la insensatez o en la prudencia? ¿Dónde estamos? ¿Y cuáles son las consecuencias? Me llenó de tristeza el hecho de que el Señor les dijo, no os conozco. Me llenó de tristeza el hecho que de las vírgenes decían, Señor, Señor, ábrenos. En ese momento de su corazón salió la expresión, Señor, Señor. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar hasta que se cierre la puerta cuando le digamos, Señor, Señor? ¿Por qué no ahora? Y un Señor es a quien se le obedece. Sí. Estaba evangelizando una persona y le mostré todo. Todo. Y a veces duele. Porque ha invertido uno horas en enseñar la palabra de Dios. Le preguntaba a esta persona, como le dijo al apóstol Pablo, le dijeron al apóstol Pablo en ese entonces, Saulo, y ahora, ¿por qué te detienes? Le digo yo, ¿por qué se detiene? Dice, es que quiero aprender más. Bueno, tal vez aprenda. Tal vez aprenda cuando vea que las puertas se cierran y entonces sí va a salir aquel gemido, Señor, Señor, ábreme. Pero le va a decir, no os conozco. A mí me dolió mucho hace años. A una persona que se durmió, se le apagó la lámpara. Después estaba metiendo trámites para su residencia. Y entonces en los trámites de la residencia, tráigame una carta donde usted muestre que es una persona moral, que es una persona cristiana. Y entonces se acordó de mí. Y me habló y me dijo, y esto ocurrió hace años. Hermano, ahora sí soy hermano. Hermano, dice, yo quisiera una carta de donde usted dijera que yo soy miembro de la iglesia. Y bueno, y le digo, ¿pero qué puedo escribir? No, sí puedo dar la carta, y puedo decir, fue miembro de la iglesia, sí puedo hacerlo. Y tiene alejado tantos años. Sí, hasta entonces nos acordamos que fuimos miembros de la iglesia. Que hicimos esto o aquello, pero la carta que querían era que sea actual. Hermanos, son momentos que como predicador uno no desea pasarla.
Son momentos que duelen. Porque uno lo único que puede decir, no os conozco. Y eso es en el terreno actual. ¿Qué será en la eternidad? Cuando nuestro Señor Jesucristo diga, no te conozco. Hoy es el momento. Si nuestra lámpara está apagada, vayamos y compremos. Vayamos y compremos aceite. Dice Cristo Jesús, compra de mí vestidura, colirio. Yo te lo puedo dar ahora, no después. Una vez que se cierre la puerta. Compra de mí oro fino. Dice Cristo Jesús. Vayamos a Cristo Jesús. Compremos eso porque el día y la hora que llega cuando se cierra la puerta, nadie lo sabe cuándo se va a cerrar. Si para uno es doloroso, imagínense en la eternidad. En la eternidad, ¿qué pasará? Si hemos descuidado nuestra lámpara, es hora de comprar aceite. Si aquellas personas quien se les está evangelizando, se les ha mostrado el evangelio, hoy es el día en que le digan, Señor, Señor, ábreme la puerta. Todavía hay oportunidad de que Cristo Jesús abra la puerta hoy. Sí, hay tiempo ahorita. Hoy le puede abrir nuestro Señor Jesucristo la puerta. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay oportunidad hoy. Cuando él cierre, él te está llamando. Abre tu corazón, abre tu vida a Cristo Jesús. Cuando él cierra, va a decir, no te conozco. Los que quieran ser bautizados, solamente llamen. El bauticerio está listo. Podemos estar a la hora que usted quiera o a las 5 de la tarde para ser bautizado. Hoy, para que esa puerta al cielo quede abierta. Velad, porque no sabéis del día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay que dejar que el Espíritu Santo entre en la vida de cada uno y que trabaje, dejarle trabajar. Deja penetrar la luz de Dios. Así vuestra luz alumbre, dice este cántico. Si al cruel enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz. Deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz. Deja penetrar la luz. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador, luz del cielo trae divino resplandor, cuando tenga entrada Él en tu corazón, Él será tu eterna luz. Deja penetrar la luz.
Deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz y serás feliz así. Si de los hermanos foráneos alguien quiere que se ore por él para que la luz de Dios entre en él y se rejuvenezca, solamente es momento de que lo pida. Si hay alguna persona que no está bautizada y de manera foránea quiere hacerlo, llámeme, mándeme un texto y yo ubicaré a la persona para que le vaya usted y le bautice. Así es que eso no es problema. La familia de Dios está en todo el mundo. Una persona irá, llamará a su puerta para bautizarle. Aún en cualquier lugar, en Latina o en el abrevadero, en una ocasión, hace muchos años, siendo joven, bauticé a un ancianito que no podía caminar en un abrevadero de vacas. Pero habrá un lugar siempre donde bautizarle. Solamente llame para que después no diga, Señor, Señor, ábreme. Y Cristo le diga, no les conozco. Así es que, hermanos, no nos detengamos. Hoy es el día de salvación. Muy bien.